Hola, ¿cómo están? Les saluda Carlos Barrientos y les doy la bienvenida a una nueva edición de Business Night Talks. En esta oportunidad nos acompaña Carl Maslow. Carl es ingeniero químico con una trayectoria bastante interesante y actualmente es presidente del directorio de activos mineros, además de haber sido CEO y además director independiente en varias otras compañías. Carl, ¿cómo estás? Bienvenido y muchas gracias. Mucho gusto estar acá. Carl, eres ingeniero químico, eres americano de nacimiento, con padre alemán, madre peruana, entre Estados Unidos y Alemania, Perú. Un background bien interesante desde el punto de vista personal y profesional. Cuéntanos un poco de ti primero para conocerte un poco más, tus hobbies, tus gustos, tu familia, para conocer al Carl que está detrás del saco. Empiezo a reconocer esta conversación con un error. ¿Y cuál fue mi error? Que cuando empecé mi carrera profesional me aboqué 100% a ella y dejé mi vida personal un poco de lado. No digo que me haya ido mal por ese lado, pero definitivamente dando la prioridad a mi carrera profesional no tuve la suerte de armar una familia. Sí tuve la suerte, y repito cómo se llama suerte, porque tuve una relación a largo plazo, 2 relaciones a largo plazo que trajeron niñas a mi vida que, si bien no fueron biológicas, sí las crié yo como fuesen mías. Y eso compensó un poquito mi enfoque hacia mi vida profesional. Algo que yo hoy en día, mirando para atrás, no le recomiendo a ningún profesional. Ese equilibrio entre la parte profesional y personal es muy importante. Es crítica, yo diría es crítica. Si uno quiere ser un buen profesional, tiene que tener un balance de vida con lo que es la parte privada, la parte familiar. Yo creo que eso es crítico. ¿Por qué? Porque muchas veces un CEO o un ejecutivo tiene momentos débiles, tiene momentos de desesperación. Y es justamente la familia que te da la energía, te reenfoca de nuevo para seguir andando. Te da hasta la tranquilidad, te da el respiro que tú necesitas justamente para seguir andando. Y yo creo que en ese sentido sí hice algo que no recomiendo que la gente que me escucha, los ejecutivos que me escuchan lo hagan. Es importante, Carl, tu apertura y agradezco mucho tu transparencia para empezar esta conversación, además con reconocer el error. A muchos nos cuesta reconocer el error. Y creo que ese es un punto de partida muy importante, no solamente desde la perspectiva de humildad, sino desde la perspectiva de construir sobre el error, que a veces mucha gente no lo tiene tan claro, ¿no? A veces creen que el error debe ser castigado, ¿no? O cuestionado, y no lo miramos como una oportunidad para nuestra vida y para nuestra carrera. ¿Cómo ves este tema? Es una excelente pregunta y voy a contradecirte. Pero contradecirte y a la par, ¿cómo se llama? También confirmarte lo que tú dices, en mi opinión personal, obviamente, ¿no? Y yo diferencio claramente lo que es falla o falencia y error. Para mí, error es cuando contravienes una norma, contravienes digamos, una ley o una regla preestablecida. Y eso sí hay que castigarlo. Dentro de los preceptos, ¿cómo se llama?, que tenga cada organización. Lo que es falla, lo que es falencia, eso hay que promoverlo, hay que apoyarlo, hay que incentivarlo. Porque si alguien falla y tiene la posibilidad de enmendar esa falla, antes de enmendarla, aprender de esa falla y enmendarla, qué linda forma de aprender, qué linda forma para desarrollarse tanto profesionalmente como ser humano. Y yo creo que, y si tomamos eso como base para lo que es una organización, yo creo que un líder, un CEO, tiene que promover eso. Tiene que incentivar que la gente se sienta segura, que se sienta tranquila en equivocarse. Porque equivocarse es la manera o es la base para justamente mejorar, cambiar, hacer mejor las cosas, desarrollarse. Entonces, yo creo que la equivocación, la falla es importante en un ser humano para seguir creciendo. Me viene a la mente una frase que he escuchado algunas veces y creo que es importante mencionarla, ¿no? Si no puedes,
te ayudo, te doy los recursos. Si no sabes, te enseño. Si no quieres, te vamos a extrañar. Eso como que engloba un poco el contexto. Genial, menciona, ¿no? genial. Voy a tomar eso como base para mi siguiente post. Es muy interesante. Bueno, muy bueno. Car, gustos, hobbies. Mi padre, para entender un poco cómo voy a contestarte a la pregunta, mi padre es biólogo de profesión y vino al Perú desde Alemania para ejercer su profesión acá. No voy a entrar en mucho detalle porque si no voy a estar hasta mañana. Pero él es el que me incentivó mucho en estar pegado a la naturaleza y sobre todo en desarrollar deportes acuáticos. A mí me encanta bucear, aún más. Yo fui profesor de buceo hace muchos años atrás, ya lo dejé porque definitivamente, eso implica invertir mucho tiempo, aún más. ¿A pulmón o con tanque? Con tanque. Inicialmente con pulmón y después con tanque, más que nada con tanque. Y he recorrido todo el mundo, he buceado en los sitios más bellos del mundo. Realmente con experiencias maravillosas. Aún más para que mucha gente entienda por qué soy tan abocado a los retos. Un día, cuando yo estudiaba en Alemania, ingeniería química, me afilié a un club de buceo. Y ese club de buceo tenía un acuerdo con los bomberos alemanes, que cuando había algún accidente, porque la zona donde yo vivía, donde estudiaba, era una zona de ríos y lagos, o sea, en el sur, oeste de Alemania. Estaba el Rin y había muchos lagos. Y lógicamente, el acuerdo entre este club de buceo y los bomberos era que si había un accidente, los buzos tenían que entrar en acción. Y era verano, y cuando en mi carrera, a pesar de todo, me conllevaba a quedarme estudiando. ¿Por qué? Porque en las vacaciones teníamos las prácticas y teníamos exámenes. Entonces, en buen castellano no había vacaciones. Entonces, ¿qué hacía yo? Me dedicaba a mis deportes acuáticos, entre ellos el buceo. Pero todos mis amigos del club, todos se iban de vacaciones, se iban a otros países, yo me quedaba. Entonces, cuando habían emergencias, había una lista de prioridades y llamaban a los buzos que estaban disponibles. Yo era el último, de 10, me acuerdo muy bien, y hubo un accidente en el Rin con fallecidos, lamentablemente, y de la lista, los 9 que estaban antes de mí estaban de vacaciones, así que me llamaron a mí. Y tuve que entrar en acción y tuve que rescatar y bueno, tanta cosa. Entonces, hasta eso me llevó, el hobby que tenía. ¿Y qué otros hobbies? Bueno, me encanta mucho nadar. Estuve inclusive cuando era joven en la preselección peruana, no la selección, la preselección peruana. Y últimamente me he dedicado a hacer ciclismo en montaña, o sea, mountain biking, hasta que tuve un accidente, lo tuve que dejar y estoy retomándolo de nuevo. Me gusta el tenis, me gusta tomar buenos vinos, me gusta viajar. Y eso es. Yo creo que más que, digamos, hobbies, a mí me gusta disfrutar la vida, cuando tengo el tiempo para hacerlo, cuando me doy el tiempo para hacerlo. Correcto. Qué bueno. Car, la cultura alemana siempre se trae a colación por temas de tiempos, horarios, estructura, cosa que a veces los peruanos somos conocidos más bien por lo contrario. ¿Crees que estamos cambiando? ¿Qué cosa podemos rescatar de la cultura alemana, aplicarla en Perú? ¿Cómo ves este mix acá en Perú? Es muy buena pregunta. Yo siempre he creído en general en mi vida que los extremos son malos y los términos medios son mejores, dentro de ciertos preceptos. Correcto. Hay que tener mucho cuidado con eso. Yo creo que la mentalidad alemana muy objetiva, muy pegada a la letra, de extrema puntualidad, es muy buena. Pero si solamente se enfoca hacia eso, tampoco no es lo ideal. Y tienes por el otro lado la mentalidad peruana, que es más relajada, es más divertida, toma las cosas un poco mucho más a la ligera. Que también, si lo ves como extremo, está mal.
Entonces, para mí la combinación de los dos es lo ideal, pero es difícil. Más fácil ser extremo que entender que una combinación, una mezcla, un mélange, como dicen los franceses, como se llama, es la forma que uno debe, en mi opinión personal, debe manejar su vida. Yo creo que puntualidad es muy importante, pero no una puntualidad rajatabla, porque puede pasarte, como me acaba de pasar, que por un tráfico, que por más pues que pongas, como se llama, no te deja llegar puntual. Entonces, tienes que tener la capacidad de tener, o sea, tiene que haber cierta flexibilidad también. Correcto. O sea, puntualidad es muy buena, sin irse las reglas es muy bueno, pero también tiene que haber una flexibilidad que es la parte peruana, la parte latina, que es importante. Entonces, yo creo que una mezcla de los dos es lo correcto. Interesante. Yo escuchaba, no recuerdo ahorita el nombre, a este colombiano con descendencia japonesa, que hay una frase que dice que la disciplina vencerá la inteligencia, ¿no? Haciendo un poquito, trayendo a colación el tema japonés, que son súper disciplinados, ¿no? Quizás con algunas similitudes con el tema alemán. Tengo también discrepancias con respecto al tema, porque creo que hay que ir a lo que tú mencionas, ¿no? Este mix y este equilibrio, ¿no? Creo que la inteligencia es súper importante y la disciplina también. Pero no sé si es que una se va a poner o se va a sobreponer sobre la otra. ¿Qué opinas? Pero yo no opino, yo estoy de acuerdo con eso, porque ahí falta un tercer factor que para mí es crítico. Inteligencia, disciplina, y falta la humanidad. ¿Dónde está la humanidad en todo eso? ¿Dónde está la parte, cómo se llama? Llámalo subjetiva, afectiva. ¿Dónde está eso? Completamente. Bueno, eso para mí es la humanidad. La parte humana, efectivamente. La parte humana, o sea, y no sé si viene después, pero por ejemplo, a mí me preguntan mucho cuáles son las cualidades que un CEO debe tener. Y escucho siempre de conocimientos, habilidades blandas que yo creo que son críticas, pero escucho muy poco de la humanidad, de ser humano, de ser empático, de ser sincero, de ser honesto, de aceptar que tú mismo eres ser humano y que puedes fallar y que vas a fallar y que requieres ayuda y que a veces estás parado ante 1000 personas que esperan algo de ti y simplemente no sabes qué decirles. Y que efectivamente, ¿cómo se llama? Te preguntan 1000 cosas y le dices, señores, no lo sé. Disculpe, no lo sé. O sea, esa parte para mí es crítica. O sea, disciplina muy bien, inteligencia muy bien, pero más importante es la parte humana. Estás adelantado a una de las preguntas y efectivamente sobre las cualidades del CEO, ¿no? Y lo que tú mencionas es, hay una parte que se habla de la soledad del CEO, la soledad del gerente general. Y efectivamente a veces la representación del gerente general genera mucha expectativa, ¿no? Y los que hemos estado al frente de una compañía cuando arrancó la famosa pandemia y todo el mundo volteaba a decir, ¿qué hacemos? Y claro, internamente uno decía, no sé. ¿No? Y a veces uno puede decir, oye, pero ¿cómo no vas a saber? Tú eres el gerente general. Y qué importante es rodearse de gente que al final comience a sumar y te ayude a salir de estas crisis, ¿no? Nadie ha estado preparado para el COVID y nadie está preparado para las crisis que probablemente vayamos a tener en un futuro cercano o a mediano o largo plazo. Porque además ni sabemos qué cosa se nos viene. Si nos viene el COVID-20 o la viruela del mono o de cualquier otro tipo. Entonces, es bien complicado este tema de la soledad del gerente. Pero lo que tú dices es correcto. Fíjate, si analizamos qué empresas han salido adelante bien, como se llama, después de la pandemia, son empresas que efectivamente tenían un equipo humano sólido, un equipo humano motivado, incentivado, con un líder que efectivamente demostraba sus debilidades y incorporaba a ese equipo humano, ¿cómo se llama?, ayudarlo a tomar decisiones en un momento, ¿cómo se llama?, que como tú bien dices, nadie sabía qué iba a pasar. O sea, yo creo que toda crisis, y como tú bien dices, vamos a tener mucho más crisis. La crisis es la constante hoy en día. No tener crisis, sino las crisis en sí son constantes. Y van a venir más y más y más. Y la única manera para mí de salir de la crisis es tener el mejor equipo humano que puedas tener. Yo siempre digo, tú eres tan buen jefe o tan buen CEO como lo es tu equipo humano.
Y si tú quieres salir adelante, búscate mejor gente que tú mismo. Tú eres el resultado de tu equipo. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. ¿Ya? Hay mil razones por las cuales finalmente tú llegas a ser CEO y quizás, como se llama, no es el momento porque si no vamos a estar hasta mañana de nuevo. Pero definitivamente, si eres CEO, construye alrededor tuyo el mejor equipo que puedas tener. Esa es la única manera, ¿ya?, de tener una posibilidad de no solamente salir adelante en una crisis, sino que efectivamente tu empresa siga creciendo. Efectivamente, a veces yo mencionaba cuando tenía la oportunidad de hablar con mi equipo y decía, hoy ha tocado la coyuntura que yo esté manejando el carro o dirigiendo el barco o lo que fuese, pero yo no lo podría hacer si es que no tuviese a mi ingeniero, si es un avión, un ingeniero de vuelo, si no tengo al que me está diciendo si está fallando algo, en fin, o sea, hay varias aristas que lo hace el equipo. Al final, que el barco, el avión llegue a destino, no solamente depende del piloto, ¿no?, que en ese momento tenía la licencia probablemente, y hay otras personas que vienen tramitándola, ¿no? Entonces es importante crear equipo. Claro, tu experiencia profesional es más que interesante. Has pasado por empresas industriales, has pasado por la industria automotriz, el Estado, tienes una mezcla de ingredientes poco usual. Nos gustaría que nos cuentes esta trayectoria y estos hitos importantes a lo largo de tu carrera para conocerla. Mira, el Leitfaden o el hilo rojo, como se dice en castellano, para mí siempre fueron retos. O sea, yo nunca quise ser CEO, nunca quise ser presidente directorio, nunca quise ser director. A mí me fascinan los retos. Y como digo yo, eso ha sido la constante en toda mi vida. Y empiezo contándote rápidamente, lo voy a tratar de hacer en forma resumida, por qué regresé al Perú. Yo regresé al Perú en el año 88, época primer gobierno de Alan García, acuérdate, 8.000 o 9% de inflación. Que no todos se iban, tú regresaste. Exactamente, todos se iban. Yo regresé porque dije, bueno, me encontraré con uno que otro amigo, no encontré a nadie. Tuve que armar mi equipo de amigos, ¿cómo se llama?, con todos los expats que estaban en el Perú, pero los expats, ¿cómo se llama?, que venían por embajadas o por empresas, ¿cómo se llama?, que sí estaban en el Perú. Pero mis amigos con los cuales yo crecí en el Perú, no había ninguno, todos habían ido. Y me acuerdo muy bien, o sea, todo el mundo me decía, tú estás loco, ¿por qué lo haces? Y en ese momento, soy sincero, no lo sabía. Después lo supe, porque obviamente me encantaban los retos. Me ofrecieron, en este contexto muy turbulento, asumí la gerencia general de una empresa que en su momento era una distribuidora de productos industriales, y mi tarea era armar una industria, o sea, armar toda una producción para no depender de terceros, armar un sistema de distribución en Latinoamérica, porque la compañía venía solamente en el Perú, y efectivamente sacar adelante. Y ya te imaginas, con un ingeniero joven, qué reto más rico. No voy a negar que hubo momentos difíciles que decía, ¿para qué me metí en esto? Pero finalmente lo saqué adelante. O sea, armé una fábrica propia. Teníamos distribuidores en toda Latinoamérica que nos vendían. Yo creo que al final lograron vender, el 50% era de exportación lo que vendíamos. Y logré asentar muy bien la compañía en el país. Y ahora viene la parte chistosa, o la parte que mucha gente me dice, este tipo está loco. La competencia, la compañía con la que yo venía a competir era la compañía en que mi padre era el CEO. Entonces, competí con mi padre durante casi 8 años, duramente. Wow. Le quité parte del mercado hasta que mi padre, y eso también lo aprendí muy bien de él, decidió que, bueno, la única manera de contener a este muchacho, como se llama, que cada día arrasaba más con el mercado, era comprarlo. Entonces se fue a Suiza, porque la compañía era de accionariado suizo, y compró la compañía. Y me acuerdo, eso fue en el segundo semestre del 95, y recibo una llamada de mi padre desde Suiza. Me dice, hijo, por si acaso anda buscando este trabajo, porque ya te compré, y obviamente, ¿cómo se llama? Aquí no hay sitio, aquí no hay sitio para ti. Pero fueron los dueños de su compañía, EXA, de la que yo fui después CEO, que le dijeron, no,
Tu hijo se viene como tu segundo porque no tiene sucesor. Y esa es una de las cosas que aprendí rápidamente. Búscate un sucesor porque si no te van a imponer uno. Y efectivamente, el 1 de enero del 96 ingreso a EXA como subgerente general reportando a mi padre. Y lo primero que mi padre me dice, perdón, el 2 de enero, el 1 de enero fue feriado. El 2 de enero me dice, por si acaso no te voy a dar más de un año. ¿Por qué? Porque a ti te voy a exigir el doble que le exijo a cualquier ejecutivo. Y segundo, no creo que tú logres hacer que todos los ejecutivos que hoy en día están bajo tu mando, con los que tú competiste duramente en el mercado, te sigan. Bueno, el 2 de noviembre del 97 tocó la puerta de la oficina de mi papá. Le digo, papá, ¿cómo era? ¿Cómo se llama? ¿Que no iba a aguantar un año? Bueno, acá me tienes. El resultado de eso fue que mi padre se retira al 99 y yo asumo ya la gerencia general y bueno, viene toda la historia posterior de muchos retos, muchísimos retos. Entonces, regreso a tu pregunta. Podría entrar en mucho detalle, qué hice, qué no hice, por qué entré en petroquímica, que es el tema, cómo se llama, qué más, cómo hacer, fuera de cámaras. ¿Por qué entré en el Estado? ¿Por qué entré en bienes raíces? ¿Por qué entré en muchos otros rubros? Porque me ofrecían retos y a mí me encantaban los retos. Y me sigue encantando. Y si alguien viene y me dice, Carlos, oye, ¿sabes que hay esto? No lo pienso 2 veces. O sea, cuando me ofrecieron ser presidente y directorio de esta compañía estatal, en un momento que el país estaba más o menos tranquilo, aunque este país nunca va a estar tranquilo, pero más o menos tranquilo, fue por el reto. Porque dije, es algo que yo nunca he hecho, es un rubro que me parece interesante, la remediación medioambiental minera es algo muy, muy interesante. Y dije, bueno, lo voy a hacer, lo voy a intentar. Y bueno, ahí estoy. Qué interesante, Carlos, porque, claro, los retos a veces tienen un concepto, o sea, el concepto que todo el mundo sabe, pero tus retos han sido particulares, ¿no? O sea, trabajar en una compañía compitiendo con tu padre, de ahí trabajar para tu padre, asumir el reto que no solamente de la compañía, sino el reto que te ponía tu propio padre. O sea, un reto elevado al cuadrado, si quieres verlo así. Y el Estado, ¿no? Y el Estado, y ahí tenemos un común denominador, y ahí sí me gustaría entender, uno, ¿cómo fue tu experiencia en el Estado? ¿Cómo sigue siendo esta experiencia en el Estado? ¿Y cómo hacemos para que más Carls se suban a este potro salvaje que se llama Estado? Porque además es evidente que lo necesitamos. O sea, necesitamos multiplicar estos esfuerzos para llevar a un nivel distinto este aparato estatal desde las empresas, si queremos, el que no se quiere meter en política, pero desde las empresas hay mucho por hacer en ese campo. Bueno, tu pregunta es muy interesante, Carlos, y no tiene una respuesta contundente y clara y muy circunscrita, ¿cómo se llama? Yo diría que, y empiezo con algo un poquito más general. Últimamente escuchamos que hay que cambiar el Estado, hay que cambiar el Estado, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Pero yo estoy convencido de algo. Estoy convencido de que, y no solamente hablo del Estado peruano, hablo de cualquier cosa que tú quieras cambiar en tu vida, la única manera es involúcrate. Las cosas se cambian por dentro, no se cambian con recomendaciones de afuera, sugerencias de afuera, críticas de afuera. ¿Quieres cambiar algo? Métete y cámbialo. Cuando llega esta propuesta de ser presidente del directorio de activos mineros, yo sinceramente tenía cierta noción de qué significa una empresa estatal, pero ni en más profundos sueños hubiese querido que es un mundo completamente diferente, aparte, con dinámicas que hasta son bastantes, yo diría, disruptivas. Es un mundo completamente diferente. Y insisto, si nosotros queremos aportar nuestro grano de arena a este país que tanto nos ha dado, yo creo que todo ejecutivo que ha terminado su ciclo de vida oficial como empresario, como ejecutivo en una empresa privada, debería sacrificar 1, 2 años de su vida, meterse a asumir responsabilidades ante el Estado y, como ya dijimos, empezar por dentro a cambiarlo. Pero no debería ser visto como un sacrificio.
y no deberíamos esperar que la gente culmine su carrera. Yo creo que debemos hacer, creo que hay una tarea pendiente. Tenemos que hacer que el Estado sea atractivo para los ejecutivos que tienen que tienen la energía para cambiar cosas, porque el Estado, como tú bien sabes, necesita de mucha energía. Estoy de acuerdo contigo, pero yo estoy un paso antes que tú. Sí, estoy de acuerdo contigo que debe ser atractivo para un ejecutivo trabajar para el Estado. Pero para llegar a eso hay que hacer cambios previos. Y a eso me refería. O sea, estoy de acuerdo contigo. A la larga, para un muchacho que sale de la universidad, el Estado tiene que ser igual de atractivo que una empresa privada. Hacia eso hay que llegar. Pero para llegar a eso, hay que cambiar cosas por dentro, poco a poco. Y ese cambio no va a ser de un día a otro, lamentablemente, por más que queramos y por más que desesperado que sea yo también, porque yo soy un desesperado para los cambios. Entonces, yo creo que sí hay una etapa de sacrificio. Yo sé, no debe ser un sacrificio, debe ser un gusto trabajar para el Estado. Pero para cambiar las cosas y para que el Estado se convierta en un gusto de trabajar en él, tiene que haber cambios. Entonces, esos cambios, alguien tiene que hacerlos. Y yo creo que los que tienen que hacer ese cambio son los ejecutivos que ya no tienen nada que perder, que ya han hecho todo lo que tenían que hacer en su etapa, ¿cómo se llama? En su etapa profesional en el ámbito privado, y que sí sacrifiquen 2 o 3 años, porque es un sacrificio. ¿Por qué? Porque te metes en líos por gusto. Porque si tú quieres hacer las cosas correctamente, te metes en líos por gusto. Así es. ¿Ya? Pero si tú estás dispuesto a hacerlo, ¿ya? Estoy seguro que el cambio se va a ir a dar. No de golpe, poco a poco. Entonces, yo hablaba hace poco en un tema sobre nuestro servicio militar obligatorio. Los que tienen mi edad, o un poquito más que yo, saben que eso existió en el sistema educativo peruano. Yo creo que fue correcto. ¿Ya? Mucha gente me va a decir, Calde, está loco, pero no quiero entrar en ese detalle porque fue correcto. Pero tomo esa frase. Todos los que terminemos nuestro ciclo de vida profesional en el ámbito privado, deberíamos trabajar 1, 2 años o 3 años, depende de cada uno, en el Estado peruano. Y aplicar todo lo que aprendimos, todo lo que conocimos en el Estado peruano para este cambio. Ahora, es importante lo que mencionas, ¿no? Gestar el cambio desde dentro, o sea, activamente desde dentro. Pero adicionalmente yo le pondría un ingrediente que es, hagamos estos cambios pequeños que hay que hacer y que son fáciles de hacer, porque a veces pensamos en estos cambios estructurales, que son necesarios, pero a veces cuando queremos encontrar pues la solución estructural a todo y que con eso va a funcionar todo perfecto, nos quedamos paralizados y no avanzamos. Entonces hay cosas bien interesantes que se pueden hacer desde hoy, ¿no? Como tema de perfiles de las posiciones políticas, que no necesariamente, o sea, este error de entender que los cargos de confianza son porque te tengo confianza. No, es porque tengo la confianza que vas a hacer bien el trabajo. Exactamente. Para el cual te estoy designando ese cargo de confianza. Exactamente. Que es muy distinto. Entonces, ese sesgo hay que comenzar a cambiarlo. Y esas cosas sí son importantes. Dependen, por supuesto, de voluntad política, si queremos poner perfiles adecuados para las distintas posiciones. Pero para eso sí es fácil. O sea, es fácil llegar probablemente a consensos. El directorio, Carl, y el gobierno corporativo, muy relacionado al tema de la gobernanza de cualquier compañía, son vitales. Yo creo que el mundo privado, eso no se discute o no hay duda con respecto al tema. ¿Cómo incorporamos este par de ingredientes a las empresas del Estado? En estricto, ¿cómo despolitizamos las empresas del Estado? ¿Cómo las blindamos para que realmente se comporten como empresas y no como extensiones de instituciones gubernamentales? Es una excelente pregunta y te vas a sorprender, pero eso ya existe en el Estado. O sea, algo que también he aprendido, porque yo juraba que los directores se nombraban a dedo, pero no es así. O sea, todas las empresas adscritas a FONAFE, ¿ya?, tienen un procedimiento de cómo buscar y nombrar directores. Obviamente, quizás
es un procedimiento no tan estricto como quizás me gustaría que fuese. Es un procedimiento que funciona. Por ejemplo, en la empresa en que estoy yo tengo un director independiente y tengo 3 directores dependientes, pero que los 4 son muy buenos profesionales. Cada uno en su rubro, cada uno en su experiencia. Y ¿sabes qué? Los 4 muy, muy probos, honestos y probos, abocados exclusivamente en realmente sacar adelante la empresa. Entonces, es un ejemplo que lo cuento porque realmente me gusta decirlo, porque sí se puede hacer. Entonces, a tu pregunta, tener un muy buen directorio es crítico, tanto en empresa privada como en empresa estatal. Y si tú que quieres efectivamente desarrollar una empresa estatal, yo diría, el directorio no solamente es crítico, sino es necesario, porque también he aprendido eso, que si bien existen directores independientes en algunas empresas estatales, también existen directores nombrados por entidades estatales. Correcto. Y yo creo que es importante, porque como hay una relación muy estrecha entre las diversas empresas, diversos organismos estatales, ¿ya? Es crítico que, que haya directores, por ejemplo, en mi caso, que vengan del MEF, que vengan que conozcan el mundo del Ministerio de Minas, porque trabajamos con esos ministerios. Entonces, hay un tema adicional que es interesante, que hay que saber y hay que lograr. Entonces, en resumen, si queremos sacar una empresa adelante, y en este caso una empresa estatal, es crítico tener la gente idónea en el directorio. Algo muy similar a la empresa privada. Así es. Y que el directorio tome las decisiones con la administración de cada una de las compañías. Y ahí tocas un tema importante, ¿ya? No poner a cualquier ejecutivo, sino igual importante que tener un directorio profesional, porque al final es eso lo que estamos hablando, es tener también un equipo ejecutivo profesional. Tú me vas a decir, me adelantó tu pregunta, sí, pero ¿dónde vas a conseguir un equipo profesional hoy en día con la baja paga que tiene el Estado? Y ahí viene lo que yo siempre digo, bienestar emocional, propósito. Si tú como presidente, en mi caso presidente, estás convencido de algo, que por ejemplo en mi caso, yo estoy convencido de que esta empresa estatal puede ser una de las número 1 en el mundo en lo que es mediación medioambiental minera, y te digo, ya estamos encaminados hacia eso. Hay interés y hemos cerrado acuerdos con órganos bilaterales alemanes, porque el nivel tecnológico que tenemos es muy bueno, se deja ver a nivel mundial. Y eso no lo logra el directorio solo, eso lo ha logrado la alta gerencia, ¿ya? Entonces, si bien estos ejecutivos no ganan lo que en mi opinión deberían ganar mucho más, están comprometidos con el propósito de la empresa, están motivados en realmente a convertir esta empresa en uno de los líderes en lo que es tecnología medioambiental minera. Y yo estoy convencido, porque lo he visto también en mi etapa o mi trayectoria profesional en una empresa privada, es si tú tienes a la gente motivada, incentivada, luchando un propósito y ve que el mismo CEO se faja por ese mismo propósito, te van a seguir. No digo que el sueldo sea secundario, pero el sueldo se convierte en algo no tan importante. Correcto. Hay un tema, sí, sin duda has hablado del liderazgo, que es súper importante, y es el liderazgo por el ejemplo. Creo que es una de los más potentes que hay para que la gente entienda hacia dónde va la compañía, ¿no? Desde el directorio y la misma administración. La sostenibilidad de la compañía tiene varias aristas, ¿no? Sí. Y hoy día se han marcado mucho en los factores ESG. ESG se habla pues de ambiente, la parte social, la parte de gobernanza.
Este concepto, que es conocido pues, globalmente, ¿crees que en el país, en las empresas, se ha ido ya tomando conciencia de ello? ¿Se están incorporando estos factores? ¿Estamos en ese camino? No hablo de las grandes corporaciones, porque recordemos que en nuestro país, si la memoria no me falla, el 80% son empresas familiares. Y son las que mueven la economía del país, dicho sea de paso. Entonces, ¿cómo vamos elevando la valla en ese sentido? Es una excelente pregunta y con lo disruptivo que soy yo te voy a contestar en ese sentido. Lamentablemente, lo que yo veo es que si bien muchas empresas están implementando el ESG, muchas lo hacen porque están obligadas. Otras lo hacen porque está de moda. Pero muy pocas lo hacen porque están convencidas de eso. Lamento decir esto, pero no es un fenómeno no solamente peruano, es un fenómeno a nivel mundial. Y no es un fenómeno solamente de empresas medianas o pequeñas, también las grandes. Hay grandes empresas que hablan de ESG y se meten, pero lo hacen porque tienen que hacerlo, porque saben muy bien que el público está pidiendo, ¿cómo se llama?, que las empresas vayan... Se ve mejor. O porque simplemente el público decide no comprarle sus productos. Entonces lo hacen, ¿por qué? Porque saben que si no lo hacen, simplemente, ¿cómo se llama?, su venta se va a reducir. Hay un interés subalterno no genuino. Exactamente. Y eso es una cosa generalizada, insisto, no solamente en el Perú, sino a nivel mundial. Pero por otro lado, como hablábamos también de cómo cambiar el Estado, si algunas pocas empresas empiezan a hacerlo, o lo están haciendo ya, porque están convencidas, yo creo que es como cualquier epidemia que va poco a poco ir calando, y más empresas van a hacerlo porque están convencidas de ello. Pero hoy en día, definitivamente, yo diría, muy pocas empresas lo hacen porque efectivamente están convencidas de ello. Y ahí entro a hablar de algo que yo vengo implementando en las empresas en que he estado, y ahí tengo que reconocer, es una de las herencias de mi padre, ese famoso capitalismo consciente, que tiene hoy en día varias denominaciones, hoy está en boca de todos, pero es algo que yo sí estoy convencido que toda empresa tiene que hacer. Yo te digo, yo vengo haciéndolo desde que entré en la vida profesional en el año 88, y lo aprendí de mi padre. Mi padre siempre decía, una empresa se debe a sus diferentes grupos de interés, sus empleados, sus accionistas, las comunidades, el medio ambiente, y XXXX. Y efectivamente, y yo creo que, ¿cómo se llama?, los resultados en las empresas que hemos estado, o he estado, aplicando este concepto, han sido bastante mejores que empresas que no lo han hecho. O sea, yo lo he vivido. A mí no tienen que vendérmelo. Pero si me preguntas, porque yo sé que va a venir esa pregunta, Carlos, si tienes que preferir entre esos grupos de interés, ¿cuál para ti es el más importante? Definitivamente, de lejos, es mi gente, el talento. O sea, todo es importante, todos los grupos de interés son importantes, los accionistas porque ponen el dinero, arriesgan su dinero, las comunidades, el medio ambiente, los clientes, los proveedores, todos son importantes todos son satélites importantes dentro de una empresa. Pero los que para mí son más importantes, o como diría George Orwell, que mucha gente está leyendo de nuevo por lo que está pasando en Latinoamérica, son más iguales que el resto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú puedes comprar todo. Puedes comprar tecnología, puedes comprar equipos, puedes comprar insumos, puedes comprar conocimiento, puedes comprar todo. Lo que no puedes comprar es la gente. Y la gente finalmente es la que te da el resultado. Y los resultados, o sea, todos los demás stakeholders van a recibir lo que corresponde porque hay gente que lo está haciendo y lo está gestionando. Exactamente. Y regresamos de nuevo. O sea, si ves nuestra conversación, siempre regresa lo mismo. Gente. O sea, el talento humano para mí es crítico en toda empresa exitosa. Y
y ahora como siempre voy a los extremos, es, toda empresa tiene una etapa de reconversión. Toda empresa tiene sus 3 etapas, inicio, crecimiento y madurez, y ahí empieza, si es que, ¿cómo se llama? Lo lógico es que empiece de nuevo un nuevo ciclo en base a esas 3 etapas. O sea, inicio, crecimiento y madurez. Solamente puedes dar un salto de un lado a otro si tienes el equipo, el talento adecuado. Y yo siempre digo, hablando de estas curvas de crecimiento, que pueden ser infinitas si tú quieres, siempre y cuando tengas el equipo que te ayude a entenderlo, que tenga los gringos dicen guts, me gusta mucho esa palabra, tenga para hacerlo, y tenga, para hacerlo, ¿y qué me refiero con hacerlo? Me refiero a tener la valentía, el valor, el coraje de entender cuándo llegó el punto de autodestruir tu modelo de negocio y crear uno nuevo. Y no esperar que venga un tercero que lo haga por ti, porque va a ser muy tarde. Innovación, diversificación. Completamente. Oportuna. O sea, yo creo que es crítico, porque toda empresa, no existe empresa que no pase por esas etapas. Así es. Inicio, crecimiento y madurez. Y es en ese punto de madurez en el que tienes que decidir, es el momento de romper con todo lo maravilloso que he sido, que he hecho, y empezar quizás de cero de nuevo. Eso es crítico. Y si tú tienes al equipo adecuado, lo vas a lograr. Totalmente, claro. Por último y no menos importante para cerrar nuestra conversación, nuestro país es un país evidentemente noble, viable. Seguimos creciendo a pesar de la coyuntura que estamos atravesando desde todo punto de vista, no solamente pandemia, político, económico, financiero, en fin. Creo que tenemos conciencia de lo que pasa en nuestro país. ¿Cuál crees que podrían ser esas 2 cosas, o una, que tiene ese sentido de urgencia en la cual hay que actuar hoy para que sigamos teniendo este país noble por muchos años más? Me encanta tu pregunta, sobre todo la palabra noble. Si estamos como estamos hoy en día, es porque nuestra gente es noble. Y eso es algo que no me canso de contar y no me canso de defender a capa y espada. La nobleza de nuestra gente es algo maravilloso. Ahora bien, ser solo noble no es suficiente. Se requiere de más cosas. Yo soy un convencido que si queremos que esa nobleza termine en bienestar, en progreso, porque es lo que buscamos todos, porque ser noble por ser noble no es suficiente. Noble te tiene que llevar a algo más. Para mí hay algo que lamentablemente muy poca gente está viendo y debería estar en la boca de todos, es educación. O sea, si queremos que esa nobleza genere, y suena muy, muy banal, pero genere beneficios. Y no te hablo solo de beneficios económicos, hablo de beneficios en general en nuestra sociedad peruana. Necesitamos educación. Sabemos muy bien que la educación no va a venir del Estado. Quizás a la larga sí, pues yo voy a estar ya hecho polvo, como se llama, por muchos años, si eso ocurre. Si queremos efectivamente dar un cambio en este país, es que el empresario privado empieza a invertir en educación. Algunos lo están haciendo, me quito el sombrero por ellos, inclusive perdiendo mucho dinero. Pero si más empresarios apuestan por innovación, invierten en innovación, y muchos ejecutivos actúan como profesores, se toman 1 o 2 horas al día para ir a universidades o ir a colegios, porque eso sí lo pueden hacer. No pido, como pedí hace un rato, como se llama, que se involucren 2 o 3 años a full para cambiar una empresa, para cambiar el Estado desde dentro, pero que si se involucran 1 o 2 horas al día, si quieren a la semana,
que vayan a enseñar a un colegio. Eso es el comienzo del cambio que este país necesita. Entonces, nobleza de todas maneras, pero si esa nobleza le damos todavía un puntal que es la educación, definitivamente. Este país no solamente va a ser maravilloso en algunas cosas, sino va a ser maravilloso en todas las cosas. Sí, 100%, Carlos. Carlos, muchas gracias por tu tiempo y compartir tus enseñanzas, vivencias, experiencias muy enriquecedoras. Muchas gracias. Sí, gracias, Carlos. Estuvo con nosotros Carl Maslow. Será hasta una próxima oportunidad en Business Night Talks. Nos vemos.